5 pines en este caso, uno detrás de otro, enseguida libera el mecanismo. Aquí vemos otra toma, veis, está cerrado. Otra manera que, bueno, yo creo que es más rápida y más sencilla. Metemos la ganzúa eléctrica, luego el tensor, vamos jugando un poquito y en menos que nos demos cuenta ya habremos liberado el mecanismo. Y vamos a ver el test cómo va. Vemos que al ser RGB, ¿qué es el RGB? Pues simplemente es lo mismo que hay en los televisores que tenemos en casa. Se produce el color blanco cuando se iluminan los tres colores, rojo, verde y azul. Por eso cuando está cerca se ve todo blanco y al alejarlo ya se ve los distintos colores. Es motion. Como podemos ver, tira muchísima luz, es más luz de la que parezca a cámara de infrarrojo. Podemos ver lo que hay detrás del cristal de las vitrocerámicas, y con una cámara normal pues no, aparece opaco, y con esta sí, así que bueno, es una cosa bien curiosa. Vamos a ver qué otro ejemplo tenemos. La Coca-Cola o refresco de cola, a simple vista es casi opaco, y con la infrarrojo podemos ver pues bastante mejor, atraviesa pues el refresco del smartphone. Podemos también usarla, lo dicho, como lámpara de noche en nuestra mesilla, y bueno, da así un ambiente como, bueno, como de Minecraft, sí. Y si tenemos algunos muñequitos y todo, pues más ambiente. A nuestro gato Fígaro le ha encantado, y bueno, ahí estuvo jugando un ratito con la antorcha real de Minecraft, y por eso se forman las capas tan vistosas que bueno, a simple vista ya están chulas, pero si la ponemos ahí con la luz de nuestro móvil o smartphone, una linternita, veremos cómo las capas pues bueno, dan ahí un efecto extra muy chulo. Bueno, aquí vemos que estamos calentando. Una vez que lo metemos, vemos cómo empieza a ponerse al rojo vivo gracias a los vapores de la acetona, que son muy inflamables, y con el simple calor del metal, que van a estar muy caliente, llega a ver que está generándose, salen ya las burbujitas. Este gas es muy explosivo, como vamos a ver, que simplemente juntando el fuego explota. Vamos a ver más pruebas o experimentos. Unos 45 minutos después vemos cómo se ha generado una capa de unas micras de espesor de cobre alrededor de nuestro metal, ¿no? En este caso, pues lo dicho, el tenedor. Secamos, jugamos con agua. Tenemos todo ya montado, garrafa 1, garrafa 2, la lámpara con el hierrito. Así que nada, montaje súper sencillo, dejamos que se caliente y empieza la fiesta de la lámpara rotatoria o giratoria. Y haciendo un cortocircuito en la base, vemos cómo se produce un arco voltaico que bueno, pues al ser la tensión tan alta, hace el aire conductor y se produce pues ese chispazo que sube, asciende, porque bueno, se calienta el aire y asciende. Nuestro cubo tridimensional, que bueno, está muy bien hecho. Nuestra pirámide equilátera de 3 lados, y nuestro icosaedro poliedro de 20 caras, hecho de triángulos equiláteros. Lo tenemos aquí medio preparado, encendemos las barritas que empiecen a hacer humo. Todo el mundo conoce esto, que tira un humo que no veas, aromático, pero tira bastante humo, que es lo que usaremos para rellenar nuestro cañón. Bueno, ahí está todo lleno de humo, y en la manera de proceder pues bien sencillo, vamos ahí golpeando en la parte de atrás y van saliendo nuestros anillos de humo. Tendríamos ya pues nada, el cronómetro de agua casero en perfecto estado de funcionamiento y listo para darle el uso que creamos conveniente. Bueno, espero que os haya gustado. Bueno, ¿cómo funciona? Pues encendemos el calor, el fuego, empieza en breve a salir un poco de vapor que cada vez sale con más potencia y es capaz de mover las cucharitas, que son las aspas de la turbina, y se genera el movimiento. Y bueno, esto es un motor puro y duro, muy simple, pero es un motor a vapor. Pues vamos a intentar hacer lo mismo con una navajita que usaremos para rascar. Ahí salen las chispitas y pues van a simular el pedernal comercial.
y ahí podéis ver que es lo mismo. Igual se tarda un poquito más porque claro, es más aquí este es el test final. Imaginaros que pues a nuestro padre, hermano, a quien sea, echa una monedita, venga, a ver si tienes suerte, tal, a ver qué te toca. Mira, el número de la suerte del 4, pues ya sabéis que ese día tenéis que jugar el 4. Otra monedita, quien quiera jugar, venga, vamos a darle otra monedita. En caso, como ha pasado aquí, que no sea ni un mensaje ni otro, pues se repite la tirada. Bueno, aquí encontrarás dinero, mira, perfecto. Y esto es nuestro interruptor. Vemos que al presionar se encenderá y hace muchísima luz y, bueno, súper fácil, económica y... Bueno, pues tenemos nuestra linterna. Vamos a encenderla, si tenéis pastilla encendido, así, si no con un soplete, pues la encendéis, cada uno con lo que tenga. Ponemos nuestra salchichita, porque vamos a hacer unos hot dogs y cerramos. Cerramos la tapita para que mantenga todo el calor dentro. Y al friccionar por las hendiduras vemos que empieza a girar la hélice, pero muy rápido, muy rápido, de verdad, es alucinante. Y bueno, también esto sirve para hacer el experimento del disco de Newton, que bueno, aquí no se aprecia mucho, pero realmente se quedaba blanco cuando yo lo veía. Dejaremos que el fuego vaya subiendo, en ese momento preparamos el vaso y cuando llega a la cabeza y arda a lo bestia y tapamos. Tapamos, genera la succión y ahí ha creado efecto ventosa. Podemos levantar sin problema lo que es la lámina de cristal y no se despega porque tiene mucha succión. Gracias al vacío que se ha creado, es capaz de mantener los dos vasos también al aire y no contentos con esto, vamos a rizar el rizo rellenándolos de agua y ya tiene un peso considerable, pero consigue levantarlos sin pues el más mínimo problema. Cuando acercamos una llama, apretamos, veis que prende fuego, pues es combustible, sí, es inflamable. Y ese es ni más ni menos que el limoneno. Bueno, lo mismo que prende fuego, es capaz de deteriorar la goma del globo. Ahí hemos visto cómo ha explotado. Y bueno, hacerlo explotar es instantáneo prácticamente. Con muy poquito conseguimos que explote. Y como ruedas o llantas, las tapitas de los refrescos. Bueno, ahí ajustamos y bueno, pues ya está. Es súper fácil y nada, pues podemos después de comer un ratito, dar pues rienda a la imaginación y jugar en la mesa con nuestro coche de partes del menú. Vamos a hacer una práctica, ¿no? Lo primero, pues meter nuestros ahorros, así no nos los robarían. Nuestras joyas, también está muy bien esconderlas. Estas gomitas que, bueno, para ahorrarnos en explicaciones a la familia, pues también las podemos meter ahí. Y unas navajas que, claro, estas cosas hay que guardarlas porque a la gente le pueden gustar y no las pueden robar. Así que todo dentro. Aquí podéis ver que nuestro bote secreto finalizado y está totalmente camuflado, o bueno, pasa inadvertido en cualquier despensa de comida. Y nada, pues ahí está. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.